Efectivamente, mi plática va a estar orientada a platicar un poco mis experiencias y lo que he estado estudiando un poco con respecto al tema de educación, ahorita que estoy trabajando ahí en la UNAM. Entonces, pues bueno, vamos a comenzar. Me gustaría primero dar un poco de contexto a la plática para evitar un poquito que se salga de comentar, de que sea como comentarios totalmente generales y a veces no necesariamente las cosas luego aplican en el contexto de alguien más, ¿no? Entonces, para platicar un poquito ese tema, primero, las clases que yo imparto al día de hoy son clases que están en la Facultad de Ingeniería en Ciudad Universitaria. El curso específicamente que doy es de compiladores. Los alumnos a los cuales yo les doy son alumnos principalmente de séptimo semestre, aunque puede ser que a veces alguien pueda adelantar la materia o pueda tenerla después, pero en general es de séptimo semestre. Los grupos andan alrededor de 30 personas, ¿no? Igual también puede variar un poquito, pero en general 30 alumnos. Otro contexto con lo que me he topado es que normalmente recuerdan poco o casi nada de lo que estudiaron en semestres pasados, ¿sí? Y tienen luego muy poca experiencia práctica con respecto a lo que han estado aprendiendo en materias y en semestres anteriores, ¿no? Entonces, un poquito la situación en la que normalmente yo me encuentro con mis alumnos y de la cual he estado yo aprendiendo mucho estos últimos 2 años. Con respecto al tema de antecedentes míos, dando clases, yo empecé dando clases, de hecho, ahí en la Facultad de Ingeniería y de repente también no me llegué a escapar en la maestría en Ciencias de la Computación, ahí por ahí del 94. Estuve dando clases ahí igual también en Ciudad Universitaria. Eh, Fueron alrededor más o menos como de también como unos 2, 3 años que estuve dando clases ahí en la universidad. Posteriormente ya me salí de la academia y estuve trabajando en la industria hasta hace poco otra vez, de tiempo completo en la industria. Y durante esos 20 años aproximadamente, pues me he dedicado a estar dando cursos, independientemente del tema de estar desarrollando y estar ejecutando proyectos o administrándolos o cualquier otra cosa. He tratado logrado de seguir dando clases, cursos principalmente, en temas principalmente que tienen que ver con sistemas, ¿no? Temas de pruebas, procesos, arquitectura, en fin. Y hace 2 años empecé a ayudar como instructor en el diplomado de laboratorio de iOS, que también está en la Facultad de Ingeniería, en el 98. Y igual también en este año, a finales, empecé a dar las clases de compiladores, que son las que les comentaba ahorita en este momento, ¿no? Eh, Obviamente llevo mucho tiempo haciendo esto y sin embargo, eh, me pasó algo muy interesante hace 2 años cuando empecé otra vez a dar clases aquí en la facultad y es que me di cuenta de que había muchas cosas de las cuales, a pesar de mi experiencia dando cursos, había olvidado y daba por obvias con respecto a dar una clase en la facultad, ¿no? Eh, y la verdad es que el primer semestre, cuando empecé a dar la clase, me di cuenta de muchas fallas de mi parte con respecto a cómo realmente poder dar una mejor clase y que realmente para mis alumnos fuera útil, ¿no? Entonces, inicialmente sí empecé sí me preparé, sí estuve investigando material y formas diferentes y mejores de poder dar la clase. Sin embargo, la verdad es que en este primer semestre, si ahorita me preguntan, no me siento muy satisfecho sobre todo en la parte didáctica que estuve llevando ese primer semestre, ¿no? Entonces, a partir de ahí fue que empecé otra vez a retomar todo este tema pues, de investigar y estudiar y tratar de profundizar más en el tema de cómo poder realmente dar una buena clase, ¿no? Y empezar a poder a corregir y a pulir, pues, tanto el material como también la dinámica, ¿no? La didáctica específicamente de la clase, ¿no? Entonces, eh, para darle contexto a esto, a esta plática especialmente que tiene que ver y que justamente me tocó a vivir de estar dando clases de manera presencial, que es, en lo personal, siempre me ha gustado muchísimo poder darlas de esa forma, a pasar a un esquema en línea. Voy a estar citando mucho este libro, que es el de cómo es que le pasa o cómo es que sucede el aprendizaje.
Y tiene que ver mucho con el tema, para esta plática, el central, de que el, parte importante del mensaje que quiero transmitir es que la esencia realmente no recae en el medio, sino en realidad recae más en el profesor, en la didáctica, en la manera de cómo uno debe de poder impartir clases, ¿no? Y aunque efectivamente hay diferencias y hay cosas mejores y peores en una y en otra, ¿sí? Al final del día, la parte importante es entender de que depende mucho más de la forma en cómo se da la clase y cómo se enseña, ¿no? Y voy a estar ahorita comentando un poquito justamente de estas cosas, tanto que he estado yo estudiando, revisando, y que cosas que me han pasado. Los temas que vamos a ver los dividí de esta manera. El punto uno es lo que considero es explicar las reglas, ¿no? Las reglas de cómo justamente hacia los alumnos, de cómo es que vamos a estar manejando la clase en conjunto. Identificar alumnos que necesitan ayuda, vigilar la atención de los alumnos, y te van a ver ese tema en particular. Cuarto es el tema de validar la comprensión del tema que se está dando, o sea, cómo hacerle justamente para poder uno como profesor ir validando de que nuestros alumnos están entendiendo el tema, ¿no? Y no nada más seguirnos explicando y sin importarnos si lo están captando o no. El otro es apoyar, cómo podemos apoyar a los alumnos, ¿no? A nuestros alumnos, cómo los podemos estar apoyando. Y se me ocurrió al final meter así como un extra, una parte que justamente de este libro que voy a estar mencionando y que voy al final estar recomendando, 7 pecados, ¿no? De que tienen que ver con la educación, independientemente de si es presencial o en línea, ¿no? Entonces, son los temas que ahorita voy a ir platicando, voy a ir ondeando. Y primero me paso con el de las reglas. ¿Qué cosas me he encontrado que son quizás más importantes, sobre todo cuando estamos en línea, en una clase, insisto, que es hacia un grupo de universitarios, que es diferente cuando son cursos de otro tipo, ¿no? Más específicos, ¿no? Más cortos. Uno es el tema del horario y la tolerancia, ¿no? Por lo regular, en mi caso, cuando es presencial, me gusta dar cierta tolerancia, una tolerancia más amplia en cuestión del tiempo para que lleguen los alumnos y yo poder iniciar la clase, sobre todo porque yo sé que muchos luego de repente tienen que estar caminando, desplazándose dentro del campus universitario para poder llegar, y entonces es complicado por los horarios de repente el que puedan estar llegando de manera puntual, ¿no? Entonces, trato siempre de dar una tolerancia más amplia cuando están presencial, cosa contraria cuando estamos en línea, ¿no? En línea trato de que sea mucho menor, ¿no? Todavía ando ajustando eso, pero típicamente doy entre unos 5 minutos, máximo 10, para poder pues comenzar la clase. Sobre todo en el caso de línea, que tenemos la ventaja, y aquí es donde comparo contra lo que puede pasar en presencial, es que en línea, pues por ejemplo, siempre y cuando está permitido y haya un consenso, se puede grabar la sesión, ¿no? Entonces se puede grabar la sesión y entonces se puede entregar a los alumnos para que aquellos que a lo mejor llegaron ya un poco más tarde, pues lo puedan escuchar, lo puedan ver, lo puedan revisar, ¿no? Cosa que no puede pasar en la parte presencial, ¿no? Entonces, por lo tanto, en la parte presencial, por eso es que doy un poco más de tiempo para que la gente pueda llegar y no se pierda el inicio de la clase, ¿no? El segundo, que es el de canales de comunicación, eso lo he realizado tanto incluso si es presencial o no, ¿no? Y me ha servido muchísimo para poder estar avisando con mis alumnos si por alguna razón, por alguna cuestión de trabajo o personal, voy a llegar un poco más tarde yo, o de plano me va a ser imposible poder asistir, poder tener ese canal siempre asíncrono con todos mis alumnos para poder estar notificando, ¿no? Puede ser desde un grupo de WhatsApp, puede ser de Discord o de Slack, ¿no? Yo normalmente utilizo Discord, pero en realidad eso no importa, pueden utilizar cualquier cosa. Yo la verdad es que recomiendo mucho que cuenten con este canal de comunicación asíncrono, independientemente de que si están dando la clase en línea o le están dando presencial, ¿no? Ayuda muchísimo, porque además también es un canal bidireccional. Y de la misma manera me ha pasado que mis alumnos luego de repente alguien me busca y me escribe, oye, Norberto, fíjate que pasó tal cosa, no voy a poder llegar, o sabes qué, me perdí de la clase pasada y dame esta información. Entonces,
es una manera mucho más cómoda y práctica para así estar en comunicación y poder estar pendiente de cualquier cosa que pueda surgir en ambas partes, ¿no? El otro tema es poder especificar cómo manejar el tema de cuando los alumnos quieren participar, ¿no? Una ventaja que, por ejemplo, yo he notado en el tema de la comunicación en línea es que puede haber una conversación privada, directa, conmigo, cosa que es difícil que pase cuando bueno, es imposible que pase de manera presencial, ¿no? Si estoy dando la clase de manera presencial, pues si alguien tiene una duda o algo, pues lo tiene que preguntar abiertamente, ¿no? O a menos que se espera hasta el final de la clase, ¿no? Para, en todo caso, hacerlo. La ventaja de que esté en línea, en este sentido, es el hecho de que me pueden preguntar, y yo explícitamente, y les recomiendo que explícitamente le digan a sus alumnos, ¿no? De que pueden escribirle en cualquier momento. Si nosotros sabemos como profesores de que a los alumnos les cuesta muchísimo trabajo preguntar, ¿no? Es un tema pues muy arraigado, cultural, desafortunadamente, que traemos desde muchas formas, yo creo, equivocadas de cómo se da desde educación básica, este tema de que el alumno no puede hablar y tiene que estar callado y no puede opinar ni nada. Y la verdad es que son años de que la gente está muy acostumbrada a eso, ¿no? Y entonces es muy difícil poder romper ese hábito. Entonces, el hecho de que exista un canal privado hacia el profesor, yo creo que es algo, y que nosotros encomiemos a los alumnos a que lo hagan, sí sirve bastante para que el alumno que se siente a veces intimidado por el hecho de querer exponer una duda de forma pública, ¿no? Y que en cierta manera se siente expuesto a la crítica o de los demás compañeros o lo que sea, pues lo puede hacer así, ¿no? Entonces, por eso creo que esa es una ventaja, por ejemplo, en este caso, ¿no? Caso contrario, cuando estamos en presencial, el tema de que, por otro lado, cuando termina la clase, pues sucede que luego justamente los alumnos se me acercan al final, me puedo quedar platicando con ellos, y eso, pues desafortunadamente, en caso de línea, pues se pierde, ¿no? Pero, insisto, es unas por otras, ¿no? De repente con esto, ¿no? Tema de asistencia, en mi caso, la verdad es que yo siempre he encomiado de que pueden entrar y salir, siempre y cuando muestren respeto hacia los compañeros en cuestión de no hacer ruido. Y esto, pues la verdad es que pueden entrar y salir en el momento que quieran, ¿no? Insisto, por eso aclaro que es un ambiente universitario, ¿no? A lo mejor en secundaria, en primaria, etcétera, estamos hablando de otras cosas, ¿no? Pero por eso insisto en este tema. Yo creo que en este caso es muy útil, sobre todo porque por temas luego personales uno nunca sabe, ¿no? Puede ser que tengan algún tema, lo que sea, y pues yo les digo, ¿saben qué? No me tienen que pedir permiso, simplemente si se tienen que salir o tienen que llegar a mitad de la clase, pues pueden llegar y no hay ningún problema, ¿no? Y lo mismo pasa en línea, ¿no? Ahí el tema muy importante cuando sucede en línea es el hecho de estar cuidando los micrófonos y estar asegurando, depende de qué herramienta usemos, pues de estar viendo que sí estén apagados, ¿no? Porque si no, pues otra vez, justamente sucede el caso similar como estamos en persona, donde pues entrar y salir implica de que genera ruido, etcétera, y distrae a toda la persona. Entonces, mientras las personas entran y salgan sin estar haciendo ruido ni nada, yo creo que eso está más que bien, ¿no? Eh, quiero comentar esto. Eso es algo que la verdad me costó, es una de las cosas que me llevo en estos 2 años que he estado dando clases. Yo anteriormente, honestamente, yo sí era de la idea mucho de que este tema de que más o menos como 50 y 50%, ¿no? O sea, 50% es una responsabilidad del profesor, 50% es una responsabilidad del alumno, el hecho de que se pueda llevar a cabo el aprendizaje, ¿no? La enseñanza y la educación. Yo ahorita estoy muy convencido de que en realidad, y aquí lo estoy poniendo así como para enfatizar, exagerar esto, ¿sí? No es que tenga algo científico que demuestre de que efectivamente es el 99%, es nada más para remarcar que yo creo que definitivamente el profesor es el principal responsable de asegurar que el aprendizaje se lleve a cabo, ¿sí? Si el profesor realmente no está preparado, no estamos preparados, no tenemos las herramientas de didáctica, ¿sí? Pedagógicas, aunque seamos expertos del tema, aunque dominemos el tema, la realidad es que el aprendizaje no se va a llevar a cabo solamente porque seamos los expertos o porque seamos los mejores en un campo, ¿no? Definitivamente es mucho el trabajo del profesor para estar viendo si el alumno está aprendiendo, si se está atorando,
pausar, detener, volver a explicar si se tiene que explicar 1, 2, 3, 4 veces, no importa, ¿no? Lo importante es justamente que el profesor esté pendiente, las dinámicas, el material, o sea, hay mucho detrás que hay que preparar, independientemente si esto es en línea o es en vivo, ¿no? Y esa es realmente, yo creo que esa es la gran diferencia que hay entre que realmente podamos tener un buen aprendizaje hacia nuestros alumnos o no. Eh, Siguiente punto de los que tenía en la lista, este tema de identificar qué alumnos necesitan nuestra ayuda, ¿no? Cuando estamos presencial, es fácil relativamente porque pues, los tenemos de frente, los podemos ver la cara, vemos la cara de que están así con cara de what, que a lo mejor están confundidos o a lo mejor ya, como ya se confundieron, a lo mejor se distraen y entonces ya están haciendo otras cosas, etcétera. En este sentido, en la parte en línea, el tema de cámaras puede ser útil. Lo pongo como puede ser útil porque también sé que también hay temas, incluso puede haber legales, temas también de privacidad, porque bueno, estamos viendo no nada más luego a veces a la persona, sino estamos viendo el fondo, el contexto donde está la persona, y luego a veces eso también puede ser incómodo para la persona, para el alumno, ¿no? Entonces, por esa razón, yo en lo personal no exijo que mis alumnos tengan las cámaras prendidas, justamente por esa razón, ¿no? Pero bueno, a lo mejor si se platica y se comenta de manera individual con los alumnos, si se llega a un acuerdo donde sí no hay problema y que las cámaras estén prendidas, pues se puede hacer, ¿no? Pero por eso le pongo ese puede, ¿no? Porque no, hay que tener mucho cuidado nada más con ese, y no perder de vista esa parte que es tan importante de la privacidad y pues siempre estar cuidando que estén los alumnos cómodos con esto, ¿no? Una cosa que yo acostumbro a hacer es hacer preguntas directas a los alumnos. Puede ser abiertas, o sea, que está todo el grupo escuchando y pregunto a tal persona, oye, a ver, pregunto tal cosa, o de manera privada, a través de los canales privados, ¿no? Hago preguntas. Cuando es de manera privada, la verdad es que no veo tanto tema. Privado no se puede hacer cuando estoy en persona, ¿no? Es lo que les comentaba, que es otra tal vez desventaja, ¿no? No puedo hacer la pregunta de manera privada a alguien, ¿no? Porque pues, todo el mundo está viendo. Pero en el caso de línea sí lo puedo hacer y trato, ¿no? Estoy poco a poco tratando de mejorar esa parte. Públicas sí las hago, nada más que aquí les doy nada más que tengan que tener cuidado. Si van a hacer la pregunta pública, ¿sí? Donde que hacen referencia a una persona y están esperando una respuesta, traten de que el periodo, o sea, denle un periodo de tiempo muy corto para ver si la persona contesta o no, ¿sí? Si no contesta, pues está claro que no sabe o está confundido o le da pena hacerlo, inmediatamente pregúntenle a alguien más o pidan que los alumnos, luego a veces eso me ha servido, le digo a los demás compañeros, bueno, alguien más que quiera apoyar y a su compañero para explicar el tema, etcétera, y casi siempre sale alguien que entra y que ayuda, ¿no? ¿Esto por qué? Porque no perdamos de vista, el objetivo no es exponer a alguien, ¿no? El objetivo no es exponer de que una persona no sabe, ¿no? A mis alumnos luego frecuentemente les digo, bueno, a ver, sientan esa libertad de preguntar porque parten del hecho de que si están todos aquí es porque no saben del tema, ¿no? Porque si supieran del tema, pues entonces no tendrían por qué estar aquí para empezar, ¿no? Pues entonces mejor estarían en otro lado, ¿no? O estarían dando la clase o lo que sea, ¿no? Entonces, pues todos están en la misma situación y no tienen por qué, no deberían por qué sentirse incómodos, ¿no? Entonces, trato mucho de alentarlos a que sí pregunten, pero sin embargo, de todas maneras, como les comento, es algo luego muy arraigado, muy difícil de poder quitar. Entonces, si hacen eso, nada más sí traten de que no se queden enfocados a esa persona y así como que esté luego mucho tiempo. Si no contesta rápido, siguiente, ¿no? Simplemente, ¿por qué? Porque el objetivo de la pregunta es saber identificar si alguien está entendiendo o no el tema, para posteriormente, ¿sí? Acercarse a esa persona y preguntarle, ¿sí? Con más calma o más detalle, cómo a lo mejor se le puede ayudar, ¿sí? Pero no es el tema de forzosamente estar esperando a que realmente dé la respuesta correcta, ¿sí? Otra cosa que luego puede funcionar es el tema de cuestionarios directamente con los nombres, ¿no? Pero aquí también es importante, yo para mí creo que es trascendental de que se entienda que no es calificación, ¿sí? Porque otra vez, el objetivo no es medir, no es evaluar a las personas para darles una calificación.
es identificar si el alumno está entendiendo el tema o no. Entonces, el cuestionario con nombre sirve para poder, sí, decir, oye, pues Juan, o Pedro, o Berenice, o Lorena, o quien sea, ¿sí? Están entendiendo el tema, ¿sí? Y si no, entonces otra vez, entonces tener presente eso para ver de qué manera se le puede apoyar fuera, ¿sí? De la clase normal, ¿no? Igual también con estos canales asíncronos, preguntar, oye, pues, ¿qué pasó? ¿Cómo vas? Oye, ¿por qué no se está entendiendo? ¿En qué te estás atorando? Etcétera, ¿no? Entonces, estos canales, por eso es muy útil estos canales alternos, ¿no? Para poder estar revisando todo eso, ¿no? Otra cosa que luego sirve es solicitar que expliquen el tema, ¿no? También igual decir, oye, ¿sabes qué? A ver, bueno, esta parte, a ver, explícala a alguien, ¿sí? Y también de esa manera podemos identificando, de la manera como explican, pues podemos ir viendo si realmente entendieron el concepto bien o no, ¿no? Dependiendo de qué tan fácil, qué tan difícil les está costando poder explicar un tema, ¿no? Siguiente frase, ¿no? Que es justamente eso que comentaba, a veces, sobre todo luego nosotros que somos gente de tecnología, quisiéramos o queremos o nos daría mucho gusto como que es que todo lo queremos resolver con tecnología, ¿no? Y pensamos que la tecnología per se es la forma, ¿no? Y es la solución realmente. Y no es así, ¿no? Sobre todo en el tema educativo, ¿no? Ha habido, hace poco justamente estaba leyendo de unas notas de creo que era Alejandro Graham Bell, que comentaba sobre el tema de que decía de que ciertas cosas hay finales del siglo antepasado, ¿no? Principios del pasado, o sea, 1900 y tantos, etcétera, lo que estaba sucediendo ahí con respecto al cine y todo esto que iba, así como escucho ahora que se habla de la revolución en el tema educativo con las nuevas tecnologías, imagínense que es exactamente lo mismo que se decía hace 100 años, y la realidad es que nos damos cuenta que la educación en ese sentido no se ha visto impactada porque realmente la tecnología no es la parte central, ¿no? Sí es una ayuda, es un auxilio, pero definitivamente no es la parte central, aunque nos duela a muchos luego de repente querer aceptar eso, pero no lo es, ¿no? Según que les comentaba ese punto de que era muy particular de vigilar la atención de los alumnos, mi punto es, no se enfoquen en eso, ¿sí? Yo frecuentemente he visto que de repente luego los profesores se preocupan mucho por el tema de que si los alumnos están poniendo atención o no, o si se distrae o no, o que se asiste o no. O sea, yo les digo, no es lo que se tienen ustedes que estarse preocupando, ¿sí? O sea, en lo que se tienen que enfocar es más bien en cómo hacer que el alumno vea logros de avance en lo que está aprendiendo, y si ustedes logran eso, entonces él va a estar motivado y entonces va a tener interés. No es al revés, ¿no? Al ratito ahorita que ponga más adelante eso, que hay un mito, ese mito justamente de que se nos ha hablado mucho de que hay que motivar a los alumnos, ¿no? Porque si un alumno está motivado, entonces va a aprender. Y la realidad es que eso no es cierto, ¿no? Es todo lo contrario, ¿sí? O sea, lo que tenemos que lograr es que el alumno aprenda. Si el alumno aprende y ve que está aprendiendo y ve que está logrando, que logra cosas tangibles y concretas de ese aprendizaje, entonces se va a motivar. Entonces va a ser la motivación para poder seguir avanzando con lo que tiene que estar aprendiendo, ¿sí? Ahorita vamos a ver un poquito más de eso. Otra fase es, lo que nosotros sabemos es lo que determina lo que aprendemos, ¿sí? Nosotros justamente dependemos mucho, vemos las cosas mucho, ¿no? Y el significado y todo lo damos a partir de nuestras experiencias personales, de lo que conocemos, ¿sí? Y también pues, eso también de cierta forma influye en las cosas que aprendemos, ¿sí? Entonces, ahorita vamos a ver más adelante al final una cosa que tiene que ver con esto, pero bueno, aquí me quiero nada más que se queden con esa frase. En lo que respecta al tema de validar la comprensión, ¿sí? Eh, aquí el tema va a ser, es diferente en el sentido de, quiero conocer el estatus general del tema, cómo va, ¿sí? En el primero que vimos, en el anterior, tiene que ver con el foco específico, ¿sí? Hacia el alumno, ¿no? Oye, quiero saber si este alumno o este alumno están entendiendo, ¿no? Y si no puede identificar para directamente poder apoyar. Aquí la idea es poder entender que si en el conjunto
¿sí? Se está llevando correctamente las cosas, se están explicando bien, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos cosas, voy a brincar, por ejemplo, al último punto que tiene que ver con los cuestionarios anónimos, ¿no? Aquí, a diferencia del anterior, ¿por qué nos sirven los cuestionarios anónimos? Porque lo que queremos nosotros es saber en general, oye, ¿esto se entendió? ¿El concepto se entendió? Por ejemplo, yo en un cuestionario anónimo yo puedo preguntar, oigan, puedo hacer una pregunta de cierto y falso, ¿no? Oye, los lenguajes de programación son no sé qué, ¿sí o no? Y entonces, si yo en el resultado, en el reporte final, tengo que el 50% dijeron que sí y el 50% no, pues está clarísimo que hay un problema, ¿no? O sea, claramente, independientemente de quién sea, ¿sí? Claramente el concepto no se ha entendido y entonces vale la pena tal vez efectivamente volver a repasarlo, explicarlo de otra manera, ¿no? Al grupo en general, ¿no? Sin embargo, si la mayoría, a lo mejor el 90%, 95% contestan correctamente y el otro no, pues me da idea de que entonces el tema, pues sí se entendió en general y a lo mejor nada más específicamente con ciertos alumnos que hay que apoyarles para simplemente aclarar el tema, ¿no? Entonces, son razones diferentes por qué los cuestionarios se hacen de esa forma, ¿no? Con respecto a lo que tiene que ver con luego a veces cuando hay dudas o preguntas que se hacen, en mi caso trato de llevarlos a que traten de descubrir la respuesta. Esto a veces luego esto es complicado, ¿sí? Porque luego caemos en el error de presionar demasiado, ¿no? Al alumno, ¿no? Porque, por ejemplo, si alguien me pregunta un tema y yo le contesto con otra pregunta, pero como involucrándolo para, no la misma pregunta, pero una para irlo llevando a que poco a poco vaya él mismo dándose cuenta hasta llegar a la respuesta final, eso puede ser, insisto, peligroso porque a veces luego, si no hacemos las preguntas adecuadas y correctas, lo único que estamos generando es más incertidumbre, más problemas hacia el alumno, confusión, ¿sí? Entonces, tengan cuidado, o sea, si lo saben, si lo logran perfeccionar y lo hacen bien, yo creo que es un instrumento muy bueno para que ayudar al alumno de que, en lugar de nada más darle una respuesta concreta a la pregunta, ayudarle al proceso de razonamiento para irlo llevando desde el conocimiento que él tiene, irlo llevando de la mano hasta que él poco a poco logre llegar y entienda justamente el significado de la respuesta final, ¿sí? Pero, y obviamente, podemos hacer ejercicios, mostrando ejemplos, contraejemplos, dar una ventana de tiempo para poder que se hagan mejor en equipo, cosas de ese tipo, ¿no? Pero les digo, nada más hay que tener cautela con eso, ¿no? Eh, Se vale a veces hacer preguntas específicas, pero otra vez también tiene que ver más con un tema de validar la comprensión. No tanto es validar, porque es sabido de maestros que en ocasiones hacen esas preguntas, pero más con un fin de evaluar si están ahí, ¿no? De que no dejaron a lo mejor prendidas las cosas y entonces, pues salta una pregunta y si no contesta, pues lo repruebo, le pongo menos de calificación. O sea, la verdad es que yo en este contexto, la verdad es que yo sí, la verdad es que no hay nada a favor de que eso suceda, ¿no? Eh, bueno, esta es otra más. Y esto veo también últimamente con mucha frecuencia que pasa. Y tenemos que entenderlo. La gran mayoría de la gente, ¿sí? Y eso quiero de verdad dejarlo bien claro. No es un insulto ni es un tema de decir que la gente no sea capaz, ¿sí? Simplemente es un tema de que la realidad es que aquella persona que está queriendo aprender un nuevo conocimiento no está preparada para poder, la gran mayoría no está preparada para poder dirigir su propio aprendizaje, ¿sí? O sea, necesita una guía, ¿sí? Ahora, eso no quiere decir que no haya personas que lo puedan hacer, ¿sí? Por supuesto que las puede haber, ¿sí? Pero no por eso significa que entonces tratemos a todos como si todos pudieran hacerlo, ¿sí? Porque ese es justamente parte luego a veces del problema. Por eso es importante el rol de estar apoyando a los alumnos, ¿no? A través de lo que comentaba, canales asíncronos, proporcionarles material, dar referencias en línea, pero también explicando cómo usarlas, ¿sí? O sea, no basta nada más con decirles que ahí están las ligas, ahí están las páginas y pues ya, ¿no? Pues ahí ustedes, pues háganle, ¿no? Ustedes aprendan completamente, ¿no? Tiene que haber también una parte de explicación y guía para que justamente los alumnos puedan sacarle mayor provecho pues a todas estas referencias y esta información, ¿no? Pasándome ya al tema de estos 7 pecados capitales, ¿no? Ya como para ir cerrando. Estos son varios mitos
que frecuentemente escuchamos, ¿no? Por un lado se escucha este mito de que de que hay diferentes estilos de aprendizaje, ¿no? Escuchamos frecuentemente, oye, es que una persona es más visual, una persona es más, ¿no? Le gusta más, es auditiva, o le gusta más ver, hacer, ¿no? O sea, que es más de estar haciéndolo. Eso, jóvenes, eso no está comprobado, ¿sí? Eso no existe ninguna base para sustentar eso, ¿sí? Lo que la gente que ha comentado sobre este tema lo ha comentado por temas anecdóticos, personales, pero realmente no hay ninguna base desde el punto de vista pedagógico, desde el punto de vista didáctico, que soporte eso, ¿sí? Entonces, nada más, sí existen formas que a nosotros nos pueden gustar o preferimos, pero no necesariamente eso quiere decir que es el más adecuado para que aprendamos, ¿sí? Entonces, nada más tengan mucho cuidado con eso. Voy a pasar la información para que puedan ustedes ahondar más con esto. Segundo es el tema que se maneja, el tema de generación. Le puse así generación digital, pero tiene que ver con todo ese tema de que se habla de que la nueva generación y que entonces nuevas formas de aprendizaje, entonces tenemos que modificar la educación para estas nuevas generaciones. Otra vez, no hay ningún soporte, otra vez, que demuestre, que sustente que las generaciones nuevas tienen formas diferentes de aprender, ¿sí? La realidad es que las personas siguen teniendo las mismas necesidades, nosotros aprendemos de diferentes formas, y sí, a lo mejor es que ahora tienen más acceso a información, eso que te voy a comentar, pero eso no hace que necesariamente que eso signifique que entonces nada más los soltemos y los dejemos a que aprendan como quieren, ¿no? O sea, eso no nos quita la responsabilidad de entender que depende de nosotros el poder estar ayudando a los jóvenes a que aprendan de mejor forma, ¿sí? Tercer punto tiene que ver un poquito también con eso de que pensamos de que, oye, pues es que ya hay gran cantidad de material en Internet, podemos buscar con Google, Stack Overflow, hay muchísimo material, ¿no? Sí, pero eso otra vez, eso lo que está provocando es que tenemos la idea de que la persona por sí sola puede dirigirla. Eso es en contra de lo que normalmente pasa. O sea, si la persona no sabe, pues del tema, difícilmente sabe el camino correcto. A lo mejor sí lo logra, insisto, pero no necesariamente va a ser la forma más eficiente, la más adecuada, ¿sí? Entonces, a veces cometemos el error de decir, es que mira, tal persona, mira, ve cómo lo logró, ¿no? Él solito, no fue a la universidad o la escuela o lo que sea, y entonces lo planteamos como el ejemplo claro de que todo mundo puede hacer eso, o que es la forma más eficiente o la más adecuada, ¿sí? Entonces, yo les digo, tengan mucho cuidado con ese mito, porque no es así, ¿no? O sea, al contrario, lo que se ha demostrado es de que si una persona tiene la guía adecuada, ¿sí? Y el soporte adecuado, definitivamente puede aprender mucho más rápido, ¿sí? Que una persona a la cual se le deja sola y le dice nada más, mira, aquí están las ligas de internet y dale, ¿no? O sea, definitivamente sí hace una gran diferencia el tener una guía, ¿sí? Otra cosa común que se ha dado, sobre todo con el constructivismo y todo ese tema de las escuelas Montessori y todo ese tema en el sentido oye, pues es que pues pones al alumno y que aprenda por sí mismo, ponle problemas para que aprenda a resolver problemas, ponle a resolver problemas, ¿no? Y eso tampoco está soportado, ¿no? O sea, no hay realmente nada que soporte el hecho de que efectivamente eso sea más eficiente, ¿no? En algunos casos se ha mostrado que puede ser igual, pero en la gran mayoría se ha mostrado que es incluso menos eficiente el que se suelte a los alumnos y les diga, pues ponte a resolver problemas. Hay que darles primero una base sólida, ¿sí? Para que sobre esa base sólida puedan empezar a resolver problemas y además darles pasos y guías de cómo poco a poco ir aprendiendo a resolver problemas. Ese tema, bueno, ahorita mencioné esos dos, aprendizaje a través del descubrimiento, esos dos van muy ligados, ¿no? Como mitos. Este mito que les decía de que la motivación lleva al aprendizaje, se habla mucho de eso, ¿no? Entonces se habla de motivar al alumno, casi contarle chistes para que entonces primero esté contento y se motive y que sea una clase divertida, y entonces eso va a llevar a que el alumno aprenda. Igual, tampoco eso no es nada sustentado. Y este tema que he visto con frecuencia de que si dices que las escuelas, ya no se necesitan las escuelas, ¿sí? Yo creo definitivamente que sí. Y creo que sería un grave error pensar que no se necesitan, ¿no? O sea, o que a lo mejor en esencia están mal. Yo creo que el gran problema que yo he visto en el tema educativo es más un tema de política, más un tema de la administración,
más un tema económico que se mueve, más que un tema de que la institución per se no tenga valor, ¿no? Y que realmente podamos sacar provecho justamente si tenemos un buen formato, un buen esquema, buena estructura, buena pedagogía, buena didáctica, definitivamente puede hacer una gran diferencia y creo que sería un gravísimo error pensar que las escuelas no tienen sentido, no sirven, ¿no? O que deberíamos de cambiarlas por algo completamente en línea o completamente sin que sea completamente autodirigido por la persona que quiere estudiar, ¿no? Yo creo que eso sería de verdad un grave, grave error. Finalmente, recomendaciones, ya voy un poquito, aquí un poquito más rápido. Aquí está la lista, digo, lo pueden ver, es un poco el resumen de las cosas que hasta ahorita he comentado. Yo mencionaría aquí nada más ese punto. Recomiendo de verdad a todo mundo que estudie pedagogía y didáctica, ¿sí? O sea, yo creo que si de verdad ustedes quieren mejorar de manera significativa la forma de cómo ayudar a sus alumnos, es importante que aprendan pedagogía y didáctica, ¿sí? Técnicas, que hay mucho material, darnos cuenta y aceptar de que no, insisto, no porque seamos expertos en el tema, eso nos hace automáticamente en los mejores profesores o en los profesores adecuados para poder impartir un tema, ¿sí? O sea, es otro camino largo que hay que recorrer, aprender, ¿sí? Pero que de verdad que conforme lo hagan, créanme que van a ver la gran diferencia y las mejoras que pueden ir teniendo con sus alumnos, ¿no? Entonces, yo les diría, eso es fundamental dentro de este resumen de puntos que te comentaba. Y decía, ¿no? En Internet no hay conocimiento, lo que hay es información, ¿sí? Y si una persona que no tiene las bases sólidas, ¿sí? Claramente si lee algo, pues no va a poder distinguir si eso es correcto o incorrecto, si está bien o no, ¿sí? Si realmente es algo que vale la pena que lo agregue a su cúmulo de conocimiento, ¿no? Lo va a tomar como porque cree que sí, ¿no? Y así hemos visto en casos, ¿no? De cosas que se comentan en internet y la gente que, por ejemplo, es experta del tema, pues sí lo ve y dice, o que ha estudiado, lleva años estudiando el tema, y pues ve la noticia, ve un comentario, y pues luego dice, híjole, pues es que hasta se ríe uno, ¿no? Dice, no, pues ¿cómo es posible, ¿no? Que alguien diga esto, ¿no? Pero el problema es que la gente que no estudió el tema, que no conoce el tema, ¿sí? Y luego ve algo de alguien que se dice experto o que incluso luego a veces aparece con credenciales, ¿no? Diciendo que es el que sabe de no sé qué cosa o estudió no sé qué, ¿no? Y ya por eso damos por hecho que eso es cierto, ¿no? Sin embargo, si tuviéramos ciertos conocimientos o ciertas bases mínimas, definitivamente podríamos darnos cuenta de poder distinguir entre cosas que luego a veces de verdad no hacen ningún sentido, de cosas que sí aportan mucho para nosotros, ¿no? Entonces, también tengan mucho cuidado con eso. Les dejo estos, los voy a dejar aquí, ¿no? Ya no voy a andar, que puse aquí una lista de cosas que yo creo que son valiosas para específicamente el tema de enseñar en desarrollo de software, ¿sí? Aquí nada más yo quiero resaltar el primer punto, que es el de leer el código. Ahorita le voy a poner la referencia de una mujer que a mí se me hace excepcional, que habla sobre este tema, ¿sí? Pero justamente hay una cosa que se puntualiza este tema de que en las clases el profesor y los alumnos enseñar a leer código. Y a leer código es leerlo en voz alta, ¿sí? O sea, que lo lean en voz alta, ¿sí? Y porque eso otra vez es una forma, es una técnica para que vayamos, sobre todo luego a los alumnos que apenas están por primera vez aprendiendo a programar, ¿no? Esto va mucho para ellos, ¿sí? A veces nosotros nos perdemos, los que ya llevamos mucho tiempo en esto, y damos por obvio muchas cosas, de la sintaxis, de la terminología, de las palabras, del significado de esas palabras, y cuando de repente lo escuchamos cuando lo leen, ¿no? Uno se queda así como que, caray, pero ¿por qué lo lee así, no? Y pues si lo lee así, porque él ahorita en este momento lo entiende de esa forma. Entonces, podemos ayudarle a ir explicándole. Y de misma manera, si nosotros como profesores lo leemos, es una manera también para nuestros alumnos recibir o captar eso, ¿sí? Y que vayan aprendiendo, ¿no? A cómo leerlo, cómo es que lo tienen que leer, cómo tienen que ir leyendo el código, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, ahí se los dejo, esos puntos aquí
valen, que creo que son importantes, unas cosas que yo también me han servido a mí en el día a día ahora en mi clase que doy de compiladores, y que espero que a lo mejor puedan ser útiles para alguien más, ¿no? Que lo pueda llevar. ¿Sí? Entonces, cerrando, como ustedes enseñan es más importante que el medio. ¿Sí? Eso es definitivo. ¿Sí? Entonces, puede ser en presencial, puede ser en línea, pero lo más importante es la manera, la forma, la didáctica en la que ustedes enseñan, lo que realmente va a hacer la diferencia. ¿Sí? Entonces, de verdad, sí les aconsejo mucho. Aquí están las referencias. ¿Sí? Este es el libro que les he estado comentando, de How Learning Happens. Están estas dos mujeres, que es Feline y Anne. Feline está especializada, ella está en Ámsterdam, y ella está enfocada al tema de cómo mejores formas de poder enseñar programación, ¿sí? Específicamente, ¿no? Muy en concreto eso, ¿sí? Pero saca muchas cosas que son generales, que aplican a muchas cosas y no nada más a programación. Entonces, recomiendo mucho que la puedan seguir a ella. Ella está creo que está en Cambridge ahorita, en Reino Unido, tiene esta página, y de verdad les recomiendo, léase todos los artículos que tiene ella ahí publicada, créanme. O sea, es una chava excepcional también. Ella está estudiando ahorita neurociencia, es lo que está estudiando creo que ahí en la Universidad de Cambridge, pero también enfocado al tema de la educación, ¿no? Muy enfocado al tema de educación. Me gusta porque ambas mujeres de verdad se preocupan por validar y tener bases sólidas para poder explicar u opinar de los temas, ¿no? O sea, no es nada más anecdótico, no nada más es así como es que a mí me pasó. Tratan de tener mucho cuidado en eso, y en el caso de los artículos créanme, la verdad es que tiene artículos muy, muy buenos. O sea, la verdad, todos los recomiendo. Léanlos en el momento que tengan la oportunidad. Y está un paper, que es este último al final, que es un paper que también igual les recomiendo, que está muy interesante. Es un paper donde vienen, creo que no me acuerdo, son de como 5 experimentos que hacen, justamente para validar este tema de que, oye, ¿cuál es la diferencia entre que, a ver, tengo a la persona y esa persona le digo, a ver, mira, te explico el tema, te explico un tema así, nada más la primera vez, te suelto y te empiezo a dar problemas para que lo resuelvas, y cómo te va? Y la otra es, te doy una primera explicación, y después te voy llevando de la mano, explicando cosas, te voy guiando, te voy llevando, te voy guiando, te voy llevando. Y sí, hasta el final, ya te digo, a ver, bueno, ahora sí, mira, a ver, aviéntate ¿sí? Y no les adelanto nada, véanlo, léanlo, pero van a ver justamente cómo está muy interesante, ¿no? Todo el proceso, porque viene bien documentado cómo hicieron todo ese estudio, y las conclusiones tan interesantes que salen de él, ¿sí? Entonces, igual también es algo que les recomiendo mucho que puedan hacer. Entonces, ahora sí ya, prometo, esta es la última. Les dejo esto, ¿no? A todos aquellos profesores a los que nos dedicamos a esto. Yo creo que es justamente por lo cual nos mueve y lo cual por eso estamos en un aula, ya sea virtual o presencial, ¿sí? Creo que eso es lo que nos da, y eso es por lo que estamos aquí también, creo que es lo que nos da máxima satisfacción, ¿no? El poder lograr esto justamente con nuestros alumnos, ¿no? Entonces, de verdad espero que esta plática y estos puntos puedan servir justamente para eso, ¿sí? Y que, bueno, pues entre todos vayamos viendo de mejores formas y retomar de repente más bien luego a veces formas que se han platicado desde hace años. Este libro que les comentaba, de hecho, es una recopilación de papers de los últimos 50 años relacionados con el tema de educación, ¿sí? De investigaciones hechas a lo largo de 50 años. Es un compendio que es muy interesante, entonces, pues bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí, y pues listo.